Buenos días, alumnos, buenas tardes. Vamos a seguir hoy con nuestra clase de tejido epitelial. ¿Está bien? Yo sé que ustedes desde sus casas, que ustedes no salen, entonces van a seguir las clases con los videos. ¿Está? Vamos a hacer un repaso de tejido epitelial glandular. ¿Ok? Bueno, tejido epitelial, ¿se acuerdan? Como ya les dije, se clasifican en dos. Un tejido epitelial de revestimiento y un tejido epitelial glandular. ¿Tá? Siempre un tejido epitelial está formado por células. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tejido epitelial y un tejido epitelial de revestimiento y un tejido epitelial glandular? El tejido epitelial glandular también son células o cúmulo de células, pero tienen una función específica que es la de producir secreciones. ¿Ok? Estas células tienen la capacidad de secretar sustancias de bajo peso molecular desde la sangre y luego producen sus secreciones específicas. Ahora, ¿qué es la secreción? Consiste, como ya les dije, en tomar moléculas del torrente sanguíneo y el espacio extracelular. Le transforman estas células, este cúmulo de células, le transforman en productos específicos y luego le vuelven a vertir hacia el exterior de esta glándula. ¿Ok? Entonces las glándulas, el epitelio glandular tiene la función de producir, de secretar sustancias específicas. Durante la embriogénesis o en la embriología, ¿qué es lo que pasa? Nuestro tejido epitelial se va formando en la superficie. Se van formando, pero llega un momento en el que estas células van ingresando hacia el interior de la estructura, en este caso, ¿verdad? O sea, va ingresando hacia el tejido conectivo y ahí van formando las glándulas. Es como una invaginación del tejido epitelial. Ahora, si estas glándulas ingresan, forman esta invaginación y tienen un conducto excretor que llega hacia la superficie, nosotros a esta glándula le vamos a llamar glándula exocrina. ¿Sí? En cambio, en esta imagen, si las glándulas se van formando y luego son liberadas, son sueltas hacia el tejido conectivo, más hacia el interior, entonces a estas glándulas le vamos a llamar glándulas endocrinas. Exócrina por fuera, presenta sí o sí, la glándula exócrina presenta un conducto excretor. La endocrina, dentro, se encuentra en la parte más interna y como ven en esta imagen, no presentan un conducto excretor. ¿Ok? Las glándulas exócrinas son las que liberan su producto de secreción por medio de sistemas de conducto. Como ya les dije, sí o sí tiene un conducto excretor. ¿Hacia dónde van? Que se abren en la superficie externa o interna. En cambio, las endocrinas son las que liberan su producto de secreción a la sangre. Ejemplo de las secreciones producidas por las glándulas endocrinas son las hormonas. Por eso le llamamos de glándulas endocrinas. Su producto de secreción, hormonas. ¿Tá? En cambio, las glándulas exócrinas van a tener diferentes productos de secreción, cada glándula un producto de secreción específico. ¿Ok? Bueno, en esta imagen podemos ver la glándula exócrina, sí o sí presenta un conducto excretor. Todas estas bolillas que ven de color amarillo son sus secreciones, ¿sí? Entonces esas secreciones van saliendo hacia la superficie a través del conducto excretor. En cambio, las glándulas endocrinas, esto que ven de color verde, son sus productos de secreciones. Dijimos que las hormonas son el ejemplo de las glándulas endocrinas. Entonces van siendo liberadas al torrente sanguíneo. Esto que ven de color rojo sería el torrente sanguíneo. ¿Sí? No presentan conductos excretores. Ahora, una glándula exócrina
ya dijimos que sí o sí tiene un conducto excretor. Pero luego las células forman otra porción que le llamamos porción secretora. Son las que van a secretar sus productos específicos. También le podemos llamar de adenómero. Entonces, porción secretora o adenómero, donde cumple la función de secretar. Y el conducto excretor que llega a la superficie. Las glándulas exócrinas le clasificamos de acuerdo a su secreción. Si su secreción es regulada o si es constitutiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas secreciones? Cuando es una glándula exócrina regulada o la secreción es regulada, las células almacenan su propio producto en gránulos. Dentro de estas glándulas, en gránulos, van a almacenar su secreción. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando son estimuladas, sí o sí necesitan de un estímulo para que esa secreción pueda irse hacia el exterior. ¿Tá? Sí o sí necesita una secreción, un estímulo. ¿Ok? Entonces, secreción regulada. En cambio, cuando hablamos de una secreción constitutiva, no se almacena, sino que se transporta directamente a la superficie en vesículas. La función es constante, ¿sí? Se sintetiza y se secreta, ¿sí? Se produce y va siendo liberado al mismo tiempo. No acumulan, no almacenan sus productos de secreciones, no necesitan de un estímulo, ¿ok? Ustedes se acuerdan de la clasificación, haciendo una comparación. En tejido epitelial teníamos en cuenta el número de la forma de las células, el número de capas y si presenta o no especializaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para clasificar a nuestro epitelio glandular? Vamos a tener en cuenta el mecanismo de secreción, el número de células que conforman a las glándulas, su naturaleza de secreción, la forma de las unidades secretoras, dijimos que la porción secretora también le llamamos de adenómeros, y según la forma y distribución de los conductos excretores. Primera clasificación o primer concepto que tenemos que conocer. El mecanismo de secreción. En este mecanismo de secreción vamos a incluir 3 tipos de secreciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? ¿Cómo van siendo liberados estos productos de secreciones? ¿Sí? Cuando hablamos de una secreción merocrina, es la que lleva a cabo por exocitosis, donde se libera el producto de secreción sin pérdida de sustancia celular. O sea, la secreción va libremente hacia el exterior. Es secretada en forma independiente, sola. Ahora, la secreción apócrina se caracteriza porque una parte del citoplasma apical se libera junto con el producto de secreción. ¿Recuerdan ustedes la región apical? Siempre la región apical es la que está en contacto con la superficie, con la luz, ¿verdad? La parte de la membrana plasmática. Entonces, esa parte es liberada con el producto de secreción en la secreción apócrina. Cuando hablamos de una secreción holocrina, se pierden células enteras que se destruyen en su totalidad. O sea, la secreción va acompañada de la célula completamente. ¿Ok? Entonces tienen que manejar estos conceptos. Acá la imagen, cuando es holocrina, dijimos, todos estos puntitos que ustedes están viendo son las secreciones que van siendo liberadas con células enteras hacia el exterior. La merocrina, solo van libres las secreciones, ¿sí? No se pierde ninguna parte celular. Y la apócrina, como vemos, la porción apical, la que está en contacto con la luz, va siendo, o sea que va junto con las secreciones, se van exteriorizando. Ahora, de esta clasificación vamos a partir a las demás, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuántas células forman las glándulas.
Las glándulas pueden ser unicelulares o multicelulares. Las unicelulares, como ya dice, unicelulares, la que se compone de una sola célula. Como por ejemplo tenemos las células caliciformes que secretan mucina, ¿sí? Las células caliciformes se encuentran entre el epitelio, son células más o menos, son glándulas epiteliales, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestro epitelio, una célula al lado de otra, y entre esas vamos a encontrarles a las células caliciformes. Como ya saben, secreta mucina, mucus, ¿está? Esta mucina se compone de glucoproteínas, una glucoproteína que está formada 75% por hidratos de carbono y 25% por proteínas. Ahora, ustedes saben que una glucoproteína tiene su tinción específica, ¿sí? La tinción específica para hidratos de carbono y proteína, ¿cuál era? Sí, todos me respondieron, yo sé que desde su casa todos me respondieron que es el PAS, ¿tá? Entonces, cuando se tiñe con hematoxilina y eosina, nosotros vamos a ver a las células caliciformes de color blanco. La mucina, que es el producto de secreción de esta glándula, no se tiñe con hematoxilina y eosina. Necesita del PAS para que se pueda observar con coloración en la lámina, ¿ok? Entonces, las células caliciformes son el ejemplo de las glándulas unicelulares. Cumplen una función de secretar. Entonces, en este caso tenemos nuestro epitelio. Ya les dije que las células caliciformes le vamos a encontrar entre el epitelio. Entonces, en este caso sería nuestra célula caliciforme. Esto es el epitelio, esto ya sería tejido conectivo. En este caso, que está teñido con la hematoxilina y eosina, entonces vemos las células caliciformes de color blanco, no se tiñen. Van a ver, esto es el epitelio. Siempre para ver una célula caliciforme tienen que observar el tejido epitelial, el epitelio de revestimiento. Y todo esto que ven de color blanco son las células caliciformes. Ahora, las glándulas multicelulares. Como también su nombre ya dice, está formado por muchas células, ¿sí? Estas se componen de diferentes tipos de glándulas. Se reconocen por el grado de ramificación de los conductos excretores, que pueden ser simples o compuestas, siendo en algunos casos tubular, alveolar o acinar. Como les digo, de esta clasificación nosotros vamos a partir a los demás tipos de células, de glándulas, perdón. Entonces, se clasifican sobre la base del grado de ramificación. ¿Se acuerdan que hablamos? Que pueden ser simples o compuestas. Simple si el conducto excretor no presentan ramificaciones, ¿ok? Y compuestas cuando ya hay ramificaciones, varias ramificaciones del conducto excretor. Entonces, esto es una clasificación de la glándula exócrina. Vamos a tener en cuenta el conducto excretor. Y también en base a la configuración de las terminales secretoras. O sea, la forma en que se presentan esa porción secretora de las glándulas, que pueden ser tubulares, ramificadas, alveolares, acinares, túbulo-alveolares o túbulos acinares. Entonces, esto sería en forma tubular, una célula al lado de otra van formando una glándula y en forma tubular. No vemos ramificaciones en su conducto. Acinar, el tubo es el mismo, solo que las células son de mayor tamaño. Y la alveolar, donde la luz es bien amplia. Y las células se quedan en forma más o menos cúbicas en su periferia. Entonces la luz alveolar siempre va a ser de mayor tamaño. Esta es una imagen que tienen en sus libros. Acá vemos una glándula tubular, simple, no presentan ramificaciones, no presentan ninguna estructura específica. Tubular, simple.
En este caso es un solo túbulo, pero ¿qué pasa? Se enrolla, entonces le llamamos simple, no ramificada, pero es arrollada, ¿sí? Simple tubular también. En este caso, ¿qué vemos? Es un túbulo o un conducto excretor simple, pero presentan ramificaciones. Son ramificaciones que van y se encuentran todos en el mismo conducto excretor. Entonces, una simple ramificación. En el D vemos que es simple, no ramificada. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que su forma es alveolar. Tiene esa luz y las células se vuelven más cúbicas y van hacia la periferia. En el E vemos que el conducto es simple, es ramificado y tiene forma alveolar, ¿sí? Siempre la forma alveolar van a ver en forma de sacos. Nosotros también muchas veces le vamos a decir o van a escuchar cuando se habla que tiene forma de cachos de uva, ¿está bien? Alveolar. Acá también la misma, el conducto es simple, ramificado, alveolar, pero el conducto es más largo. Entonces siempre cuando el conducto es bien largo, le llamamos de tubular. Acá, en el G, tenemos nuestro conducto excretor. Pero ¿qué pasa con este conducto excretor? Se ramifican en varias partes, ¿sí? Si comparamos con esto, todas estas ramificaciones van y se encuentran en un conducto excretor único. En cambio, en esta imagen, en este diseño, vemos cómo presentan varias ramificaciones. Estas ramificaciones, acá, van y se encuentran en un tubo, en un conducto, en otro conducto, y luego llegan al conducto excretor principal. Entonces, en este caso, cuando ya presentan varias ramificaciones, nosotros le llamamos de compuesta. Y en el H también vemos cómo presentan varias ramificaciones y entonces también le consideramos de compuesta. ¿Ok? En este caso vemos tubular y también vemos acinar y alveolar. ¿Ok? Siempre, o sea que pueden haber combinaciones de la forma de las glándulas. Todas estas son multicelulares. Acá vemos un conducto tubular, una glándula tubular, ¿sí? Esto es el conducto excretor, la luz, y todas estas son las células, una al lado de otras, que van formando esa glándula. Estas células que ven de color blanco son las células caliciformes que se encuentran entre el epitelio. Acá también, glándulas tubulares, todas estas que tienen una luz, son glándulas tubulares. Ahora, según el producto o la naturaleza de secreción, vamos a tener a las glándulas, o las vamos a clasificar en mucosas, serosas y mixtas, ¿sí? También le llamamos acino a este tipo, como presenta una forma acinar, entonces podemos decirle acinos mucosos o glándulas mucosas. Da igual, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la glándula mucosa? La glándula mucosa también secretan mucina, de aspecto claro, núcleo aplanado, citoplasma lleno de secreción. Se parece a un disco. Ejemplo, la glándula sublingual, la que tenemos la imagen. Si bien en esta imagen no se distinguen todas las estructuras, pero ustedes van a ver en sus libros, es una imagen del Feingenzer, entonces para que puedan interpretar. Ahora, acá vemos la glándula mucosa, dijimos que el núcleo es aplanado y se encuentra hacia la periferia. ¿Por qué es desplazado el núcleo? Porque en el citoplasma está lleno de secreciones y en el centro tenemos su conducto excretor. Entonces vemos generalmente las glándulas mucosas, vamos a ver de un aspecto más blanquecino, bien claro,
porque la mucina, como ya dijimos, no se tiñe con la hematoxilina y eosina. Acá también, todas estas glándulas son glándulas mucosas o acinos mucosos. Y ustedes saben, al igual que en las glándulas, el epitelio de revestimiento, siempre va a haber tejido conectivo por debajo de la membrana basal que está sosteniendo a nuestras células. ¿Por qué? Porque son avascular. Entonces, tenemos nuestras glándulas y todo esto que ustedes ven de color azul, que yo sé que ustedes saben cuál es la tinción específica, porque está teñido con esta coloración, entonces es tejido conectivo que va rodeando a nuestras glándulas, a nuestras glándulas o epitelio glandular. Después tenemos las serosas. El citoplasma de las células son basófilas. Cuando hablamos de basófilos, son estructuras que se tiñen con hematoxilina, ¿sí? Entonces vamos a ver de color bien violeta. El ápice es eosinófilo y el núcleo es redondeado con gránulos de secreción visible, se parecen a una tarta, acinoserosos del páncreas, es un ejemplo. Entonces, vamos a volver a esta imagen. Vemos acá una glándula serosa. Si comparamos con la glándula mucosa, entonces la glándula serosa, los núcleos son bien redondeados, ¿sí? Y se encuentran más hacia el centro de la glándula. En comparación, los núcleos son aplanados y se encuentran en la periferia. Otra diferencia va a ser que dijimos que es bien basófilo. Entonces, estos gránulos se tiñen con la hematoxilina y le da un aspecto bien violeta a nuestra glándula, ¿sí? Y por último tenemos el mixto. ¿Qué es la glándula mixta? Es una mezcla de la glándula mucosa con la glándula serosa. Entonces vemos la glándula mucosa y una pequeña porción de la serosa. En este caso predomina la glándula mucosa, le llamamos glándulas mucoserosas, siempre el nombre de la glándula que está predominando. A esta estructura, como le llamábamos, semiluna de von Ebner, glándula serosa, que forman la glándula mixta en conjunto con la glándula mucosa. Entonces siempre vamos a ver la serosa en un tono, en una coloración más violeta, ¿sí? Estas son glándulas exócrinas. Y esto, solo para que tengan en cuenta, es una glándula endocrina, ¿sí? Las que van a producir las hormonas en el páncreas. Acá vemos la glándula serosa, el núcleo es bien redondeado, bien violeta. Las glándulas mixtas, entonces vemos glándula mucosa y una pequeña porción de la serosa. Y todo esto que va atravesando es tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo que se encuentran entre las células. Bueno. Y por último, las glándulas endocrinas, ya dijimos, es un conjunto de células que se agrupan para producir secreciones internas, cuyo producto son expulsados hacia los capilares o el torrente sanguíneo. Las hormonas desde allí se dirigen a cumplir funciones específicas en los llamados órganos blancos. Son conceptos que ustedes tienen que ir manejando. ¿Qué es un órgano blanco? ¿Por qué se le llama de esa forma? ¿Está bien? Entonces, una glándula endocrina, recién ya les dije un ejemplo del páncreas, en este caso vemos la glándula tiroide. Es una glándula endocrina, entonces esto es un folículo tiroide, que ya vimos esta imagen cuando vimos el epitelio cúbico simple, entonces es la que van a producir las hormonas tiroideas. Bueno, si tienen alguna pregunta desde sus casas, me escriben, sin ningún problema les respondo. ¿Ok? Gracias.